especializadas en la catálisis de las reacciones químicas que tienen lugar en la célula. Son muy eficaces como catalizadores ya que son capaces de aumentar la velocidad de las reacciones químicas mucho más que cualquier catalizador artificial conocido, y además son altamente específicos ya que cada una de ellas induce la transformación de un solo tipo de sustancia y no de otras que pueden encontrarse en el medio de reacción. Las enzimas presentan una amplia variedad de funciones en los organismos vivos. Son indispensables en la traducción de señales y en procesos de regulación, normalmente por medio de las quinasas y fosfatasas. También son capaces de producir movimiento, como es el caso de la miosina al hidrolizar ATP para generar la contracción muscular o el movimiento de vesículas por medio del citoesqueleto. Otro tipo de ATP-asas en la membrana celular son las bombas de iones, implicadas en procesos de transporte activo. Además, las enzimas también están implicadas en funciones mucho más exóticas, como la producción de luz por la luciferasa en las luciérnagas. Los virus también pueden contener enzimas implicadas en la infección celular, como es el caso de la integrasa del virus VIH y de la transquitasa inversa, o en la liberación viral como la neuraminidasa del virus de la gripe. Una importante función de las enzimas es la que presenta en el sistema digestivo de los animales. Enzimas tales como las amilasas y las proteasas son capaces de degradar moléculas grandes, almidón o proteínas respectivamente en otras más pequeñas, de forma que puedan ser absorbidas en el intestino. Las moléculas de almidón, por ejemplo, que son demasiado grandes para ser absorbidas, son degradadas por diversas enzimas a moléculas más pequeñas como la maltosa y finalmente a glucosa, la cual sí puede ser absorbida a través de las células del intestino. Diferentes enzimas digestivas son capaces de degradar diferentes tipos de alimentos. Los rumiantes que tienen una dieta herbívora poseen en sus intestinos una serie de microorganismos que producen otra enzima, la celulasa, capaz de degradar la celulosa presente en la pared celular de las plantas. Cabe mencionar que varias enzimas pueden actuar conjuntamente en un orden específico, creando así una ruta metabólica, en la cual una enzima toma como sustrato el producto de otra enzima. Tras la reacción catálica, el producto se transfiere a la siguiente enzima y así sucesivamente. Por ejemplo, en la ruta metabólica que incluye la secuencia de reacciones A, B, C, D, E, A es el sustrato inicial, E el producto final, y B, C y D son los metabolitos intermediarios de la ruta metabólica. Es importante destacar que sin las enzimas las reacciones se producirían igualmente, pero en tiempos demasiado largos, incompatibles con la vida celular. De hecho, la pérdida de una enzima regula una función importante de la actividad de la célula, produce la muerte de esta. Hay enzimas que catalizan la síntesis de las proteínas, las sintetasas, y otras que causan su degradación. Holoenzima es una enzima que está formada por una apoenzima y un cofactor. Para que una holoenzima sea activa, debe de haber una apoenzima más cofactor. Apoenzima es una proteína globular inactiva que carece de los componentes químicos apropiados para realizar la actividad catalítica. Por ello se requiere de los cofactores para convertirse en una holoenzima activa. Activadores o cofactores se definen como sustancias que aumentan la actividad de una enzima. En ausencia de este, la enzima puede ser lenta o inactiva. Son moléculas no proteicas, por lo general moléculas orgánicas llamadas coenzimas o moléculas inorgánicas, iones metálicos como el hierro, el cobre, el zinc, el magnesio, etc. Los cofactores, tanto orgánicos como inorgánicos, se transforman en partes esenciales de los sitios activos de ciertas enzimas. Los iones y las coenzimas se pueden distinguir además por la fuerza de interacción con sus apoenzimas. Coenzima son cofactores enzimáticos orgánicos que se unen a la apoenzima mediante enlaces débiles. Si la unión a la apoenzima es covalente, el coenzima se llama grupo prostético, que son componentes no proteicos que se enlazan estrechamente a la enzima. Tienen en general baja masa molecular, al menos comparada con la apoenzima, y son claves en el mecanismo de catálisis, por ejemplo, aceptando o donando electrones o grupos funcionales que transportan de una enzima a otro. Factores que modifican la velocidad de las reacciones enzimáticas. La concentración del sustrato, la concentración enzimática, el pH, la temperatura y la presencia de inhibidores.
Concentración de sustrato. Al aumentar la concentración de sustrato, la actividad enzimática aumenta y alcanza su velocidad máxima, debido a que todas las enzimas tienen todos sus sitios activos ocupados por el sustrato. La concentración de enzimas. Siempre y cuando haya sustrato disponible, al aumentar las enzimas, aumenta la velocidad enzimática hasta cierto límite. Al aumentar la concentración de enzimas, también permite que el sustrato reaccione más rápido. El pH. El pH al cual las enzimas adquieren su máxima actividad es diferente para cada una de ellas y depende de la secuencia de aminoácidos que la conforman, por supuesto. También está relacionada con el microambiente celular en el cual desarrollan su catálisis. Por ejemplo, la pepsina, que es una enzima digestiva que actúa en el estómago, posee un pH óptimo alrededor de 2 unidades. Por el contrario, otras enzimas que actúan en el pH neutro se desnaturalizan a pH alcalino o ácido. La temperatura. Al incrementar 10 grados centígrados, duplica la velocidad de la reacción hasta ciertos límites. El calor es un factor que desnaturaliza las proteínas, por lo que si la temperatura se eleva demasiado, la enzima puede perder su actividad. La presencia de inhibidores. Una de las formas de regulación de la actividad de la enzima es a través de moléculas que disminuyen su velocidad de reacción, llamadas inhibidores, como antibióticos, pesticidas o herbicidas. La interacción de un inhibidor y una enzima varía dependiendo de la naturaleza de la composición química del inhibidor y de la reacción química que cataliza la enzima. Los inhibidores retrasan la velocidad enzimática. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad. El bloqueo de una enzima puede matar a un organismo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. La inhibición enzimática consiste en la disminución o anulación de la velocidad de la reacción catalizada por una enzima. La inhibición puede ser de dos tipos. De tipo reversible. Esta se da cuando el inhibidor modifica o destruye la enzima que no puede recuperar su actividad, y la de tipo reversible. Esta se da cuando el complejo enzima-inhibidor puede disociarse y volver a actuar. Dentro de la inhibición reversible hay dos tipos. La inhibición competitiva. Esta se da cuando el inhibidor compite con el sustrato por el centro activo, ya que es una molécula parecida y la enzima no es capaz de distinguir entre uno y otro. Y por otro lado está la inhibición no competitiva. Esta se da cuando el inhibidor no compite con el sustrato, ya que reacciona con el centro activo, sino con otros grupos de la enzima. Suele producir una modificación en la conformación de la enzima que impide la unión del sustrato. Entonces, muchos medicamentos son inhibidores enzimáticos, por lo que su descubrimiento y mejora es un campo de investigación activo en la bioquímica y la farmacología. Los inhibidores enzimáticos también son usados en la naturaleza y están implicados en la regulación del metabolismo. Por ejemplo, las enzimas en una ruta metabólica pueden ser inhibidas por los productos resultantes de sus respectivas rutas. Este tipo de retroalimentación negativa retarda el flujo a través de la ruta cuando los productos comienzan a acumularse, y es una manera importante de mantener la homeostasis en una célula. Otros inhibidores enzimáticos celulares son proteínas que se unen específicamente e inhiben una diana enzimática. Esto puede ayudar a controlar enzimas que pueden ser dañinas para la célula, como las proteasas o nucleasas. La cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Estos estudios proporcionan información directa acerca del mecanismo de la reacción catalítica y la especificidad de la enzima. La velocidad de una reacción catalizada por una enzima puede medirse con relativa facilidad, ya que en muchos casos no es necesario purificar o aislar la enzima. La medida se realiza siempre en condiciones óptimas de pH, temperatura, presencia de cofactores, etc., y se utilizan
concentraciones saturantes de sustrato. En estas condiciones, la velocidad de reacción observada es la velocidad máxima. La velocidad puede determinarse bien midiendo la aparición de los productos o la desaparición de los reactivos. Al seguir la velocidad de aparición del producto o de desaparición del sustrato, en función del tiempo se obtiene la llamada curva de avance de la reacción o simplemente la cinética de reacción. A medida que la reacción transcurre, la velocidad de acumulación del producto va disminuyendo porque se va consumiendo el sustrato de la reacción. Para evitar esta complicación, se procede a medir la velocidad inicial de la reacción. La velocidad inicial de la reacción es igual a la pendiente de la curva de avance a tiempo, 0. De esta forma, la medida de velocidad inicial se realiza antes de que se exuma el 10% del total del sustrato, de forma que pueda considerarse la concentración de sustrato como esencialmente constante a lo largo del experimento. Además, en estas condiciones no es necesario considerar la reacción inversa, ya que en estas cantidades de producto formada es tan pequeña que la reacción inversa apenas ocurre. De esta forma se simplifican enormemente las ecuaciones de velocidad. Al seguir la velocidad para estudiar la cinética enzimática, se mide el efecto de la concentración inicial del sustrato en función del tiempo sobre la velocidad inicial de la reacción, manteniendo la cantidad de enzima constante de reacción. Si representamos velocidad inicial frente a la velocidad de concentración inicial del sustrato, va disminuyendo. Obtenemos una gráfica que se va consumiendo el sustrato de la reacción. Cuando la concentración inicial del sustrato es pequeña, la velocidad inicial es directamente proporcional a la concentración. La velocidad inicial de la reacción es igual a la pendiente de la curva de avance. La reacción es de primer orden. De esta forma, la medida de velocidad inicial se realiza se encuentra saturada por el sustrato y la velocidad ya no depende de forma que pueda considerarse la concentración de sustrato. La reacción, como es en el eje de abscisas, se grafica la concentración de sustrato en estas condiciones y en el de ordenadas la velocidad de reacción inversa, ya que en si se presenta la velocidad de reacción frente a la concentración de sustrato, se obtiene una hiperbólica rectangular cuya expresión matemática se conoce como ecuación de Michaelis-Menten. En el eje de abscisas se grafica la concentración de sustrato. Los estudios sistemáticos del y en el de efecto de la ordenadas concentración la inicial velocidad del de reacción. sustrato sobre Si la se presenta la velocidad de reacción comenzaron frente a a la realizarse concentración de sustrato, se obtiene una hiperbólica rectangular cuya expresión matemática se conoce como ecuación de Michaelis-Menten como intermediario del proceso de catálisis enzimática. Por lo que en 1913 Leonor Michaelis y Mao Menten, que tenían gran interés en el estudio de lo que ocurría en la cinética enzimática, desarrollaron y propusieron una ecuación y una teoría de velocidad que explica el comportamiento cinético de las enzimas, para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial de sustrato. Michaelis y Menten propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. En la primera etapa se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, liberando la enzima. Los estudios sistemáticos del efecto de la concentración inicial del sustrato y su teoría es que sobre la actividad enzimática comenzaron a realizarse a finales del siglo XIX. Ya que indica en 1882 que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima sustrato por la concentración como del intermediario del proceso de catálisis enzimática constante de Michaelis-Menten. Por lo que en 1913 Leonor Michaelis y Mao Menten, de sustrato, que tenían gran interés en el estudio de lo que ocurría en la cinética enzimática, es que se pudo desarrollaron y propusieron una ecuación y una teoría que expresa la relación entre la concentración del comportamiento cinético y la velocidad inicial, para explicar la relación observada entre la velocidad inicial y la concentración inicial de rectangular. Michaelis y Menten propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en dos etapas. Muestra la relación en la primera etapa la velocidad se forma el complejo enzima-sustrato y en la segunda el complejo enzima-sustrato da lugar a la formación del producto, liberando la establecer la ecuación de Michaelis-Menten que indica que la velocidad inicial es igual